Hace 6 años, este mundo global llamado Tierra soportó una pandemia que, entre otras realidades, nos devolvió sanas costumbres que la vagancia de la rutina cotidiana se había llevado. En mi caso, por ejemplo, visitar casi a diario el universo de las palabras, que ahora ha vuelto a mí como una de esas raras manías que a veces tenemos los humanos. Es así que en una de esas tardes en las que el café de las 18:30 comparte conmigo el placer de la lectura, me topé en mi biblioteca con los relatos verticales del perojilense Luis Foronda y con un ejemplar de este curioso libro en las manos, ilustrado con magníficas imágenes del artista ovetense Nono Granero. Mis ojos se desviaron, no obstante, hacia el cuadro que, con otro de los cuentos de Foronda, cuelga en la pared de mi oficina junto a la estantería. Un cuento que formó parte de la exposición conjunta que Luis y Nono hicieron en el Pala Beltraneja de Úbeda en 2011, bajo el título de Whisky Doble. Y ocurrió, inevitablemente, esta simbiosis. Hay algo en esta imagen que no termina de encajar. Sonríen. Eso es lo primero que se observa. Sonríen, como se supone que hay que sonreír. Pero algo falla. Esa sonrisa no descansa, no cae, no se rompe, es una sonrisa sostenida, yo diría que casi obligada, como en ciertos recuerdos de infancia, como en ciertos días señalados. El cuento de Luis Foronda no habla de monstruos, no los necesita, porque el temblor ya está dentro, está en los gestos pequeños, en lo que se repite, en lo que nadie cuestiona. Un domingo, un ramo, una comunidad que avanza junta y, sin embargo, ¿dónde empieza la alegría? ¿Y dónde empieza la representación? Estos rostros no están deformados porque sí, están tensados, como si alguien o algo tirara de ellos desde dentro, como si sonreír fuera parte del ritual, como si dejar de sonreír no fuera una opción. Y entonces la imagen ya no ilustra el cuento, lo delata, nos enseña lo que el cuento calla o lo que apenas se atreve a rozar. Que hay tradiciones que no se heredan, se encarnan.
Aquel domingo de Ramos tampoco estrené nada, así que con mala conciencia corrí a refugiarme en los billares de la plaza, temiendo que se hiciera realidad la amenaza de la caída de las manos. Allí, como siempre, me gasté la única moneda que llevaba en la máquina de los discos. Sí, ahí estaba Dios, Bob Dylan cantando. Acababa de sacar al mercado Street Illegal y la canción Cambio de Guardia me gustaba muchísimo. De pie, junto a la máquina, cerré los ojos y al abrirlos de nuevo ya estaban ellas dos delante de mí jugando al billar. Las dos primas tetonas que venían de Madrid a pasar la Semana Santa. Danzarinas sibilinas alrededor de la mesa del billar, empujando las bolas con sus palitroques, demostrando la destreza capitalina en los juegos de salón. En un momento pararon de golpear las bolas y al mismo tiempo, en un ajuste preciso y exacto, levantaron la vista del tapete verde y me miraron. Yo no aparté la mirada. Es más, no podía retirar mis ojos de aquellas 4 candelas. Y haciendo gala de un estrabismo imposible, miraba al mismo tiempo también aquellos 4 pechos apretados debajo de las camisas. Ellas no dejaban de mirarme. Así, semi inclinada sobre la mesa de billar, Bob Dylan me empujaba con su voz para que me acercara a ellas. Me temblaban las piernas. Cuando parpadeé, ya no estaban porque se habían esfumado con la rapidez de una carambola. Esa noche, en mi casa, comprobé que la amenaza del domingo de Ramos era cierta. Me abandonaron mis manos y las perdí para siempre. Hay domingos que no pasan, se clavan. Domingo de Ramos, de Luis Foronda, es una miniatura sacrílega y luminosa, un retablo profano donde lo sagrado y lo carnal se entrelazan con la naturalidad de quien no distingue ya entre la palma bendecida y el deseo que tiembla en la carne. El relato avanza con la levedad de una anécdota. Ese muchacho que no estrena, que huye, que se esconde en los billares como quien se refugia en una capilla torcida, pero pronto se revela como lo que es, una ceremonia de iniciación, una liturgia íntima, donde el pecado no necesita nombrarse, porque lo dice todo con su presencia. Foronda erige su altar en un espacio insólito, la máquina de discos, y allí, como una divinidad eléctrica, canta Bob Dylan, transfigurado en un dios contemporáneo que oficia el tránsito del protagonista. No hay incienso, pero sí música, no hay evangelio, pero sí una letra que empuja, que llama, que arrastra, y en ese instante suspendido, casi místico, aparecen ellas, 2 visiones dobles, 2 espejismos de carne que giran alrededor del tapete verde, como si danzaran en un aquelarre de provincia. El lenguaje aparentemente coloquial esconde una precisión casi barroca en su imaginería. Las 4 candelas, los cuerpos inclinados como vírgenes paganas, la mirada que se multiplica hasta lo imposible. Todo en el relato es duplicidad, reflejo, tentación que se desdobla y se escapa en el mismo gesto en que se ofrece. Y es ahí donde el texto alcanza su filo más inquietante, en la desaparición súbita, en la carambola que no se consuma, en el deseo que no encuentra más salida que volverse castigo. Porque Domingo de Ramos no es solo el despertar erótico de un muchacho,
sino la crónica de una amputación simbólica, la pérdida de las manos, esa amenaza que planea desde el inicio como una superstición o una culpa heredada, se consuma finalmente como una condena casi bíblica. No hay sangre, pero sí una herida invisible, la del deseo reprimido, la del miedo al propio cuerpo, la de una educación sentimental atravesada por lo sagrado y lo prohibido. Foronda no juzga, apenas sugiere, y en esa sugerencia habita toda la potencia del relato, en lo que no se dice, en lo que se escapa, en ese temblor final que deja al lector con la sensación de haber asistido a algo más que una historia, a un pequeño rito de paso, oscuro y fulgurante, donde la inocencia se pierde sin estrépito, como una moneda que cae para siempre en la ranura de una máquina de discos.